y vamos a comenzar nuestra primera tutoría de embriología. Ahorita les voy a mandar el link para esta tutoría. Como son dos tutorías distintas, es necesario hacer como doble llenado de asistencia, pero es súper sencillo ese link, entonces espero que lo hagan, por favor, porque no sé. Y ay, acá me parece que mi conexión es inestable. Estos 2 meses vemos solo este IAS. Ven IAS biomédicas y simulación médica, pero son solo esas dos materias. Y después ya inician con los otros IAS, que son líquidos y electrolitos, DRH, y después el último mes van a ver DRH y hematonco, infectología. Bueno, entonces vamos a comenzar con la tutoría de embriología. Estos son los inicios de absolutamente todo, que es la gametogénesis, y yo soy Catalina Parra. Primero quiero que me digan, no sé, por chat, por micrófono, cómo les fue en su primer día, cómo les ha parecido su primer día como chicos de segundo semestre. Los espero. O díganme cómo, no sé, les encantaron las clases o se sintieron un poquito perdidos. Ok, me alegra que me dicen que bien. Voy a ver qué más opiniones hay. Bueno, creo que no hay más comentarios al respecto. Ay, todo muy genial. Me alegra mucho que les guste. Biomédicas es lo mejor del mundo, se los aseguro. Entonces, espero que disfruten demasiado estas 8 semanas. Chéveres, los profes. Ay, son increíbles. Ay, la clase del doctor Civil súper perdido. O sea, en gametogénesis, pues ya no vas a estar perdido. Esta tutoría, van a ver que tiene como harto contenido en la presentación, pero quiero transmitirles solo lo que es más importante. Y adicionalmente al final tenemos el H5P, que es como todo resumido en palabras más sencillas, como en conceptos cortos. Ay, no, no pudiste ir. Bueno, pues mañana vas a poder venir, vas a poder ir a la universidad. Espero que pues disfruten muchísimo este año. Y como ya saben, súper pendientes de ustedes, nosotros cuatro como tutores. Vamos a comenzar primero una pequeña introducción a la embriología, entender pues como qué es esto y cuáles son los conceptos importantes que tienen que llevarse a casa. Segundo, vamos a hablar sobre gametogénesis, entonces son como estos 5 conceptos claves. Y finalmente vamos a dar un pequeño ejemplo y una actividad, dependiendo del tiempo, como yo entiendo que pues este primer día no queremos todos estar demasiado llenos de información, posiblemente deje esta actividad pues para trabajo individual, pero ahí vemos. Estas son las referencias. Langman, clásico de clásicos, se los aseguro. O sea, eso lo usa todos los profesores, todos los tutores siempre lo usan, entonces se lo súper recomiendo. Y también este, Embriología Humana y Biología del Desarrollo, es súper bonito, o sea, las imágenes son como muy explicativas, entonces también se lo recomiendo. Está en la carpeta de bibliografía recomendada. De hecho, esperen, les voy a compartir acá en Genética y Desarrollo en la app. Esta es la carpeta que les compartimos. Acá tienen Genética y Desarrollo. Acá tienen bibliografía recomendada. Los links los llevan directamente al CRAI. Tienen glosario de términos de embriología, entonces tienen como por cada clase o por cada tema grande, como términos que podrían serles confusos para dejárselos bien definidos. Genética igualmente, o sea, como por cada clase o tema grande tienen esto. Y tienen acá esto que es, se los recomiendo un montón, es el material de preparación de clases, que como les mencioné, es hecho por Adelaida Rodríguez y yo le hice algunas modificaciones. Y tienen para cada tema el video para preparar la clase, para estar preparaditos. Y esto sigue ¿cómo se dice? Un código de color, entonces morado embriología y verde genética, para tener como esa distinción mental. Pero sí, seguimos con estos. Si tienen cualquier duda de la organización o de lo que sea, me dicen, me pueden interrumpir. Vamos a comenzar con embriología. La parte de la materia de genética y desarrollo, pues desarrollo es embriología. Y acá siempre tenemos que pensar en función del tiempo y por lo tanto les presento una línea de tiempo que vamos a estar utilizando bastante. Acá en embriología se cuentan las semanas desde la fecundación, o sea, desde que los dos gametos se juntan y se forma el cigoto. Acá pues obviamente la semana cero quiere decir fecundación, o sea, el inicio. Y se va contando por semanas hasta que llegamos a la semana 8. En estas primeras 0 a 8 semanas se dice que nos encontramos en el periodo embrionario. ¿Qué quiere decir? Que se están formando todos los órganos y tejidos necesarios para formar a un ser humano. Todavía no están maduros o como no han madurado aún estos órganos. Y después de la semana 8 desde la fecundación hasta la 38 o 40 más o menos, depende, depende del embarazo,
nos encontraremos en el periodo fetal. Entonces, un embrión es un como bebé, un mamito chiquito que está entre las 0 y las 8 semanas. Este conteo de semanas varía si estamos hablando de embriología, digamos, y si estamos hablando de obstetricia, o sea, ya como la rama médica que se encarga de analizar los embarazos. Porque en la obstetricia se comienza a dividir según trimestres, no tanto como por periodo embrionario y periodo fetal, y se cuenta desde la última menstruación, no propiamente desde la fecundación. Esto es entonces la línea de tiempo que utilizamos clásicamente en la embriología, digamos. Esto es importante para un poquito más adelante, pero es importante que lo tengan como claro ya. Los planos y cortes del embrión. Algunos ya habrán visto su primera clase de anatomía, creo, y otros la tendrán a lo largo de esta semana, pero van a ver que tenemos en el humano normal, en el adulto, una cosa llamada la posición anatómica, que básicamente es una persona parada en esta posición. En esta persona parada tenemos el plano anterior, posterior, superior e inferior. Pero realmente así es como se ve un embrión. Entonces ustedes dirán, pues un embrión no se ve tanto como un ser humano. Por lo tanto, no vamos a utilizar exactamente los mismos términos que se utilizan en la anatomía. Y para esto yo les traigo un paralelismo que a mí me sirvió muchísimo cuando cursé la materia y espero que les sirva a ustedes también, que es pensar en el embrión como si fuera un perrito. Y con esto me refiero a que, por ejemplo, acá tenemos un embrión que está más o menos en la semana 6, 5, 6, posiblemente 50 este embrión. Y vemos que pues vamos a dividirlo en planos como si fuera este perrito. Este perrito tiene un plano cefálico, es decir, hacia la cabeza, que en el embrión es este. Espero que estén viendo mi puntero. Si lo ven, escríbanme porfis. Si ven como el mouse mientras les señalo. Ah, ok, gracias. Entonces tenemos el plano cefálico, o sea, hacia la cabecita del embrión, es esto. Tenemos el plano caudal, o sea, la cola. Cauda es igual a cola. Tenemos acá el extremo caudal del embrión. Tenemos acá el extremo dorsal, que es el de la espalda, o sea, dorso del embrión, se encuentra hacia acá. Y finalmente tenemos el extremo ventral, o sea, el vientre o pues la pancita de este perrito, que es igual al extremo ventral de este embrión. Esto va a ser muy importante para ubicarnos siempre en todas las etapas del desarrollo. Y acá lo mismo, a veces el craneal es el mismo cefálico. Entonces pueden encontrarlo como homólogos en la literatura. Ahora vamos a hablar de los cortes y secciones del embrión. Nosotros para analizar los embriones les hacemos distintos cortes pues dibujados generalmente, o sea, como imaginamos que estamos cortando al embrión en estas partes, por así decirlo, y tenemos tres principales cortes. Por un lado está la sección medial, que se hace en un plano sagital, entonces básicamente lo cortamos así. Por otro lado tenemos la sección transversal, que es la misma sección axial, quiere decir que lo cortamos así. Y por otro lado tenemos la sección coronal, que es como así. Y para memorizarnos esto un poco, la sección coronal, uno se imagina como si se estuviera poniendo una corona. Entonces, si me pongo una corona, me parto como en este sentido. Esto sí es igualito a en anatomía, o sea, en la persona adulta, pero es importante para ambas materias. Ahora sí vamos a comenzar con gametogénesis. Primero tenemos que entender que gameto, técnicamente como según la etimología significa esposa, pero en este caso vamos a referirnos a las células sexuales. Genos quiere decir producción, formación y cis, acción. Entonces gametogénesis es la acción de producir gametos, bastante sencillo. Todo comienza con las células germinales primordiales, que son, por así decirlo, las mamás de los gametos masculinos y femeninos. El desarrollo como tal, o sea, la embriología, como ya les dije, comienza con la fecundación, cuando el espermatozoide y el ovocito se unen para dar origen a un cigoto. Y la gametogénesis es la conversión de células germinales primordiales, o sea, las mamás de estos gametos, en estos gametos propiamente, que permitirán que en el futuro se forme un embrión. Y acá les repito, porque es importante que estén ubicados como en cuanto a los planos y los cortes, que este es el extremo cefálico del embrión, el extremo dorsal, el extremo ventral y el extremo caudal. Y acá encontraremos las células germinales primordiales en la pared del saco vitelino. Esto yo sé que ahorita suena un poco a chino, pero les prometo que vamos a entender qué significa eso de saco vitelino y tal a lo largo de esta materia. Y en este caso vemos como las células germinales primordiales tienen un origen hacia el extremo ventral del embrión, o sea, como hacia la pancita.
Estas células germinales primordiales migran con el tiempo, o sea, todo se mueve en la embriología con el tiempo. Hacia la segunda semana se forman en el epiblasto, que es como por aquí, pero no propiamente en este embrión porque este ya está más avanzado, y luego migran hacia acá que les mencioné, en la pared del saco vitel. Hacia la cuarta semana migran hacia las gónadas en desarrollo, que ya van a ser distintas según si el embrión es de un hombre o de una mujer. Estas células germinales primordiales tienen divisiones mitóticas durante su división, durante su migración y también cuando llegan a la gónada. Lo que quiere decir que la cantidad de estas células tiene que aumentar muchísimo porque a partir de ellas es que este embrión cuando sea grande va a poder dar, bueno, cuando sea adulto, va a poder dar lugar a bebés. Y acá, bueno, les estoy mencionando que comenzamos con segunda semana, con cuarta semana. ¿Alguien me puede decir desde cuándo contamos estas semanas? Ya se los mencioné, pero para tenerlo claro. Por micrófono, por chat, sin pena. ¿Alguna pista? ¿Desde algún momento en específico? Exactamente. Desde la fecundación es que contamos estas semanas. Perfecto. Entonces, pues ahí para que lo tengan claro. Vamos a hacer una pequeña como remembranza, un recorderis de lo que es mitosis y meiosis porque es muy importante acá. La mitosis es un proceso de división celular que da lugar a dos células hijas que van a ser idénticas a la mamá. Entonces, acá tenemos el ciclo celular, fase G1 en la que simplemente crece, fase S en la que se da la síntesis de ADN. Si ahorita repito la anterior diapositiva, termino esta mitosis y ya repito. Luego fase G2 que sigue creciendo y luego entramos a mitosis. La mitosis se divide en profase, metafase, anafase y telofase. Básicamente, da lugar a dos células idénticas. Estas células hijas van a ser diploides, lo que quiere decir, y acá pues espero que tengan muy claro, que digamos que yo acá tengo cromosoma 1, cromosoma 2, y nosotros en una célula diploide tenemos 23 pares de cromosomas. O sea que vamos 1, 2, llegamos al 22 y luego llegamos al XX o al XY, según si esto es una chica o si esto es un chico. Entonces, cuando tenemos una célula diploide, quiere decir que tenemos un cromosoma materno y un cromosoma paterno. Así lo vamos a ver en el cariotipo. Pero si nos encontramos con una célula haploide, vamos a tener únicamente uno, digamos, un cromosoma 1, un cromosoma 2 y así hasta que lleguemos pues a los 23 cromosomas. ¿A qué quiero llegar con esto? Que las células diploides son 2N, esa es como su nomenclatura, tienen 46 cromosomas a partir de 23 pares de cromosomas, o sea, 23 por 2. Son 22 pares de autosomas, o sea, estos 1, 2, 3, hasta el 22, y un par de cromosomas sexuales, que es lo que les estaba mencionando acá. Estas son algunas definiciones que pues son como importantes tenerlas en cuenta. N quiere decir el número de cromosomas de la especie, entonces nosotros tenemos 23 pares de cromosomas, o sea, 46, y C que lo veremos un poquito más adelante, es la cantidad de ADN en un único grupo de cromosomas. Generalmente se refiere a cuántas cromátides tenemos en este cromosoma. Pero pues eso vamos a hablar un poquito más adelante. Y me voy a volver acá ay, perdón, me pasé. Ya. Células germinales primordiales. Para recordar, estas células germinales migran con el tiempo. Estas son células madre que dan lugar a los gametos. En la segunda semana se van a formar en el epiblasto. Todo esto les puede sonar a chino ahora, es normal, les juro que va a hacer más sentido más adelante. Y luego van a migrar hacia la pared del saco vitelino. O sea, esta bolsota gigante se llama saco vitelino y se encuentra hacia el extremo ventral del embrión, o sea, como hacia la pancita del embrión. En la cuarta semana van a pasar de la pared del saco vitelino hacia las gónadas en desarrollo, que llegarán al final de la quinta semana. Que tienen que tener en cuenta que hay muchas divisiones mitóticas, o sea, que se van a aumentar la cantidad de células germinales primordiales. Mi perrita está loca, espero que no lo escuchen o no les moleste. Y tenemos que tener muy en cuenta que estas semanas se cuentan desde la fecundación, o sea, desde que se unen gametos femeninos, o sea, de la mamá, y masculinos, o sea, del papá, digamos. Meiosis es otro tipo de división celular que ocurre en las células germinales para formar los espermatozoides y los ovocitos, o sea, los gametos. Hay dos meiosis para disminuir de células diploides, o sea, 2N,
son las células germinales primordiales. Bueno, si no se entiende, me avisan esto. Y pasamos a tener células hijas haploides, que son los gametos, que van a tener 23 cromosomas, que van a ser 22 autosomas y un cromosoma sexual. Estos son algunos de los procesos que se dan en la meiosis. Es súper importante que tengan en cuenta que en la meiosis 1, o sea, la primera división meiótica, se unen, esto es un, digamos, no importa el número de cromosoma, digamos que este es un cromosoma 1 de la mamá y este es el cromosoma 1 del papá. Y acá es súper importante que se mezcla material genético de la mamá con material genético del papá y por eso tenemos este colorcito raro, o sea, como que queda azul con un tricito de rojo. Esto porque es importante porque nos va a dar diversidad genética, lo que quiere decir que las células hijas resultantes no van a ser idénticas a la célula mamá. Por un lado, porque las hijas son haploides, no son diploides, y por otro lado, porque se dio el proceso de entrecruzamiento genético. Y sigamos. Este proceso de gametogénesis se puede dividir en 4 fases, que también ustedes se las pueden memorizar como por las 4 M's. Gametogénesis, entonces, primero está el origen extraembrionario de las células germinales y su migración a las gonadas, primera M. Después está el aumento de este número de células germinales primordiales mediante mitosis, que fue lo que ya vimos, segunda N. Tercera N, este número de cromosomas se reduce mediante la meiosis. Y cuarta M, de estas 4 fases, se da la maduración estructural y funcional de estos gametos. Ya esto, pues lo tenemos súper claro, no hay que puntualizar más sobre esto. Pero vamos a hacer énfasis en las diferencias que hay entre la gametogénesis masculina y la gametogénesis femenina en estas 2 fases que vamos a ver, estas 2 últimas. Vamos a comenzar entonces con estas diferencias. Primero, la meiosis femenina. Esto es una tabla que seguramente les mostraron en el libro, o sea, en la clase, en la presentación. Básicamente, quiero que lo entiendan porque ahí está la clave de toda la meiosis femenina. Vamos a enfocarnos en los acontecimientos meióticos que se están dando en el óvulo, o sea, enfóquense en esta columna. Después nos enfocamos en esto del folículo. Ay, primero, entonces, la célula germinal primordial migró, o sea, se mueve, es toda como, ¿cómo se dice? Nómada, y llega al ovario, y cuando llega a este ovario en formación, se va a diferenciar en una ovogonia, que es la mamá de todos los ovocitos. El máximo número de ovogonias que tiene una mujer en toda su vida se da en el 5.º mes de gestación y tendrá aproximadamente 7 millones de ovogonias, o sea, pues hartas. Pero a partir de este momento inicia la atresia. Básicamente, a partir de ahí todo va en picada y todas las mujeres comenzamos a disminuir esta cantidad de células primordiales que podemos tener. Esto es bastante importante para considerar, por ejemplo, porque conforme va pasando el tiempo, conforme una mujer va envejeciendo, tiene menos probabilidades de quedar embarazada. Una de las razones es esta, que los ovocitos van degenerando. Una vez inicia meiosis 1, entonces acá la ovogonia llegó, hizo mitosis, y una vez inicia esta primera división meiótica, se denomina un ovocito primario, o sea, llegamos a esta parte. El ovocito primario comienza la meiosis, o sea, comienza a reducir la cantidad de cromosomas que tendrá la célula hija. Pero esta meiosis entra en un bloqueo, o sea, entra como en un punto de stop. Todos los ovocitos primarios que tienen una mujer y que no han muerto se quedan detenidos en meiosis 1 cuando la mujer nace o como en los primeros meses tras su nacimiento. Esta es una razón súper importante y esto que les quede claro porque eso lo preguntaron en un MRC pasado, entonces ténganlo en cuenta. Esta es la razón fundamental por la que podemos decir que las mujeres tienen una disminución en su fertilidad con los años en comparación con los hombres. Los hombres no quedan detenidos en meiosis 1. Las mujeres quedan detenidas en ovocitos primarios en meiosis 1 tras nacer. Esto es fundamental. Y bueno, sigamos. Ya llegamos a esta primera parte de la tabla, vamos a hablar de la segunda parte de la tabla. La meiosis 1 termina cuando se ovula este ovocito. Entonces, tenemos un ovocito primario. Esto de los folículos lo vamos a ver ahorita más adelante, pero si logra formar folículo terciario, ya termina meiosis 1, o sea, check, ya como la primera mitad de la meiosis, y van a formarse 2 células hijas. Por un lado tenemos este ovocito secundario,
que pues se ve muy parecido al ovocito primario prácticamente. Y tenemos una célula chiquitica, así toda microscópica, que es el primer cuerpo polar. Estas son las dos células hijas de la meiosis 1. Pero después este ovocito queda bloqueado en metafase de meiosis 2, o sea, en su segunda división meiótica. Y acá se da el otro stop. Solo va a seguir esta meiosis y terminar todo este proceso si este ovocito se fecunda, o sea, si llega un espermatozoide y pone su material genético. Por lo tanto, podríamos decir que técnicamente, y si ninguna de ustedes ha estado embarazada, técnicamente ninguna de nosotras ha tenido óvulos, porque ninguna ha llegado a la fase en la que haya sido fecundada, sino que se han quedado en ovocitos secundarios que fueron ovulados y se perdieron. Esto es importante en la meiosis femenina, o sea, por así decirlo, la tercera M de esta gametogénesis. Ahora vamos a hablar de la maduración de estas células sexuales. Y para esto es súper importante considerar el folículo, porque el ovocito o el óvulo, se usan como términos intercambiables, no es nada si no tiene las células que lo rodean. Por eso acá el doctor Cediel les dice, y yo también les digo que es importante que lo tengan en cuenta, el ovocito tiene unas mejores amigas de las que nunca se puede separar, porque si ellas fallan, el ovocito pues baila, o sea, no llega a nada. Tenemos por un lado las células foliculares, que son las mismas células de la granulosa cuando se estimulan, cuando digamos ya maduran, que tienen receptores de hormona folículo estimulante. Entonces acá tenemos una célula de la granulosa que tiene receptores para esta hormona. Y sí, de esta hormona que también es una gonadotropina. ¿Alguno me podría decir estas hormonas FSH y LH en dónde se producen? Ya sabemos que llega acá a la célula de la granulosa y pues todo bien. Pero, ¿de dónde llegan? ¿Alguno sabe? O me pueden decir como, no tengo idea. Está bien, está bien. No hay opiniones. Ups, se me fue el internet como por un momento. No sé si llegaron a la parte en la que les hice la pregunta de las hormonas o si la hago de nuevo. ¿Me pueden decir por fin? Eh, no sé, me dicen que no y me dicen que sí. O sea, voy a repetir la pregunta. Me dicen si quedé en otra parte, es que no sé en qué momento se fue el internet. Tenemos las mejores amigas de los ovocitos y por un lado están las células foliculares, o sea, las células de la granulosa una vez se estimulan. Y estas tienen receptores de hormona folículo estimulante, que es una gonadotropina. Llegan a la célula de la granulosa y ya sabemos que hacen cambios ahí. Pero, ¿de dónde llega esta hormona folículo estimulante y esta hormona luteinizante? ¿Dónde se produce? Bueno, si puedo repetir, ¿qué parte? O sea, no sé si ya repetí esto o si quieren que repita como toda la parte de la oración. ¡Ay, sí! Excelente. Se producen propiamente en la hipófisis. Ustedes más adelante van a ver que la hipófisis se divide en hipófisis anterior. Esto es como una representación. Hipófisis anterior, hipófisis posterior. Esta es la hipófisis que forma estas hormonas, gracias a un influjo del hipotálamo. Pero propiamente es esta hormona que es la hipófisis anterior. O sea, perfecto. Si tienen alguna duda, me avisan. Y entonces tienen estos receptores que ayudan a que la aromatasa actúe. Y la aromatasa es una enzima que es súper buena en algunos contextos como este. Y esta aromatasa lo que hace es que pasa, acá se pone como testosterona, pero en general andrógenos, especialmente andrógenos débiles, se pasan de andrógenos débiles a estrógenos. O sea, básicamente hace más femenino el ambiente. Y estos estrógenos van a ser necesarios para preparar al óvulo para esta fecundación. Otra de las mejores amigas de los ovocitos son las células estromales o células de la teca. Y acá las encontramos más afuera. Entonces, si esto de adentro de las células de la granulosa, esto de afuera son las células de la teca o células tecales. Estas se dividen en dos, una teca interna, más adentro, y una teca externa que está simplemente más afuera. Acá también los vemos, interna y externa. Estas células de la teca tienen receptores de hormona luteinizante.
y su gran función es que producen los andrógenos que luego las células de de la granulosa van a utilizar para transformar en estrógenos. Vamos a seguir con los folículos. Yo sé que esto es como mucha información, pero la idea es que simplemente tengan en mente la secuencia de eventos. O sea, no tienen que memorizarse como, uy, sí, folículo primario es exactamente esto. No, o sea, no tienen que saberlo. Tienen que entender que esto es una secuencia. Primero tenemos el folículo primordial, que es simplemente cuando las células del ovario, o sea, pues del ovario primitivo, rodean a los ovocitos primarios. Entonces simplemente vemos estas células que llegan y lo rodean, o sea, lo comienzan como a proteger. Luego tenemos un folículo primario. Ya no es primordial, es primario. Y básicamente es que son ovocitos primarios, o sea, esta cosita adentro, revestidos por una o dos capas de células foliculares, que es lo que vemos acá. Acá este dibujo tiene únicamente una capa, así como esquematizando. El folículo secundario, vamos a ver que solo se forma después de la pubertad, y el folículo secundario es aquel folículo que se recluta para elegir cuál es el ovocito que se va a ovular, o sea, digamos el ovocito promesa para que forme un embrión más adelante. Estos folículos secundarios son los folículos, las estructuras que son reclutadas en cada ciclo menstrual. Este folículo secundario simplemente es este ovocito que ya vimos, con más de una capa de células de la granulosa, que son las mismas células foliculares acá. Ya se forma en este punto la teca, que es la que les estaba mencionando, o sea, son simplemente unas celulitas que están más afuera, y se forma nuestro antro. Este es el antro. Es una cavidad, es un huequito que se llena de líquido folicular. Es importante porque va a tener, por un lado, hormonas que son necesarias para la progresión del ciclo menstrual y también porque va a tener nutrientes que ayudan como a pues, nutrir este ovocito. Tenemos en este punto dos capas de células foliculares. Estas, esperen, voy a borrar para que quede más claro. Tenemos estas que rodean directamente al ovocito, que se llaman las células cumulares, estas, las que son más cercanas, y tenemos otras que ya están más externas, que son las células granulosas parietales. Tenemos estas dos grandes capas. Y ahora en adelante, siempre que les mencionen en embriología o en anatomía el término parietal, quiere decir que es algo más externo. Generalmente, por ejemplo, ustedes ya saben de biofísica, tenemos la pleura visceral, lo interno, y la pleura parietal, que es más externo. Eso les va a servir para siempre. Y finalmente tenemos el folículo terciario, que es el mismo folículo maduro o de Graaf, que es el folículo que ganó. Este es el folículo que tiene el ovocito que se va a ovular. Es el que ganó terminar, pues precisamente esta meiosis 1, iniciar la meiosis 2. El folículo terciario, pues es este que se ovula, es el que tiene mayor tamaño, el antro ya es más grande y tiene más receptores de hormona folículo estimulante y también actúa por medio de la aromatasa que, que está acá como en las células foliculares. ¿Tienen cualquier duda? Les recuerdo que estoy atenta. Ahora, para terminar como algunos conceptos importantes de la ovogénesis, tenemos que tener en cuenta el ciclo menstrual. El ciclo menstrual lo podemos dividir en una fase preovulatoria, en los que, bueno, primero está pues la menstruación propiamente, pero vamos a darlo un poquito más adelante. Tenemos esta fase preovulatoria en la que los estrógenos producidos en el ovario, y me pueden repetir cuál es la célula del folículo que forma estrógenos, y solo dos opciones. También lo pueden decir si no tienen ni idea, o sea, tranquis, pero están las células foliculares y las células de la teca. Sí, foliculares. Esas son las que tienen la aromatasa, que son las que forman andrógenos en estrógenos. Entonces, estos estrógenos producidos en el ovario van a comenzar a actuar y después de la menstruación vamos a tener la reepitelización del revestimiento uterino. Entonces acá vemos pues esto esquematizado. Tenemos epitelio uterino que durante el flujo menstrual pues se fue, se barrió y acá vuelve a crecer gracias a la actividad de los estrógenos. Acá vamos a tener niveles altos de estradiol, que es un estrógeno, o sea, hormona femenina, y gracias a esto entonces tenemos un pico de estrógenos
Y después de este pico vamos a tener una respuesta de la hipófisis anterior, que como ya sabemos es la que forma LH y FSH. Entonces, hay pico estradiol y luego hay pico luteinizante y folículo estimulante. En la ovulación, entonces, ya sabemos el folículo terciario o folículo maduro. Ay, se fue el internet. ¿En qué parte se fue? Gracias por decirme. En estradiol. Ah, ok, gracias. Entonces, tenemos el estradiol, tiene un pico, se eleva, y en respuesta a ello, eleva la LH, uy, bueno, qué mal pulso, se eleva la LH y la FSH. O sea, se da una respuesta de la hipófisis anterior. Eso era básicamente creo que lo que faltó. En la ovulación, entonces, pues sale propiamente el ovocito y viaja por las trompas de falopio, entonces ovario y ovocito y se prepara para la fecundación y luego para la implantación, pero la parte del folículo, perdón, este internet está fallando mucho, voy a compartir, ay no, qué horror. Bueno, creo, pero díganme, please, si me quedé en la ovulación, quedé en ovulación, quedé en estradiol otra vez. Ay, no, estradiol, que he dicho eso como 5 veces. No, pero no importa. Vamos a repetirlo. No sé, creo que el internet no quiere que aprendamos de esto. Entonces, en la fase preovulatoria hay niveles altos de estradiol. El estradiol es una hormona sexual femenina, es un estrógeno, y se da este pico de estradiol que se sigue por unos picos de hormona luteinizante y folículo estimulante. ¿Ven? Y entonces, esto se da como respuesta de la hipófisis anterior a estos picos de estradiol, únicamente es esto. Luego llegamos a la ovulación, que es este día, aproximadamente el día 14 del ciclo, y en este momento, pues, el ovocito se prepara, entonces sale el ovocito, viaja por las trompas de falopio, se prepara para la implantación si es que hay fecundación, y una parte de este folículo maduro, o folículo terciario, o folículo de Graaff, se vuelve cuerpo lúteo, se queda y no se ovula. Lo importante de este cuerpo lúteo, y es súper importante, es que va a secretar progesterona. La progesterona es la hormona que se encarga de promover la gestación y básicamente se encarga de eh, mantener al cuerpo preparado para esta implantación. En la fase secretora, entonces esta progesterona actúa para la implantación. Si no hay embrión, como es la mayoría de los ciclos menstruales, o sea, no se da una fecundación y no se da una implantación, entonces se inhibe la secreción de estas gonadotropinas. Ya esto baja, como vemos. El cuerpo lúteo regresa, o sea, ya no va a servir, ya no nos va a funcionar para nada y genera vasoconstricción e isquemia local. Esto explica que haya una hemorragia local, que es lo que llamamos como menstruación, y adicionalmente esta vasoconstricción es lo que explica que se den cólicos menstruales. Básicamente hay una parte del tejido que muere durante el ciclo menstrual. Acá se barre absolutamente todo este epitelio y comienza el ciclo de nuevo. Esto es ovogénesis. Ahora vamos a pasar a espermatogénesis y esperemos que el internet no falle tanto, pero, perdón. Em, Comenzamos con la meiosis masculina. Entonces ya vimos todo en la mujer, ahora vamos a pasar al hombre. Primero tenemos que saber que la meiosis masculina inicia en la pubertad. Esto ya es diferente a la meiosis femenina, porque sabemos que todas las mujeres ya, ay, acá me sale que es inestable. Bueno, pues me avisan si se me traba o me doy cuenta si se me sale. Voy a seguir. Mientras que todas las mujeres nacen con los ovocitos detenidos en meiosis 1, los hombres nacen con células germinales primordiales que ya se diferencian en espermatogonias y la meiosis como tal inicia en la pubertad, o sea, pues 12 años, tal, o puede ser incluso antes. No todas las espermatogonias entran en meiosis a la vez. Otra diferencia con el ciclo menstrual femenino, porque en las mujeres todas entran a la vez. En el nacimiento ya todas las ovogonias están en meiosis 1. En cambio, en los hombres, muchas espermatogonias permanecen en ciclo mitótico, o sea que se forman un montón de espermatogonias más. Eso explica también por qué hay tantos espermatozoides y tantos productos de la espermatogénesis.
Cuando la espermatogonia decide iniciar meiosis 1, se denomina entonces un espermatocito primario. Entonces pasamos de esta espermatogonia que puede seguir haciendo mitosis o que inicia la meiosis. Y a partir de este proceso se van a formar bueno, tenemos el espermatocito primario, que es el que se diferenció, y luego cuando terminamos esta primera división meiótica, vamos a tener dos espermatocitos secundarios. Ya tenemos nuestras dos primeras células hijas. Después, entonces, estos espermatocitos secundarios entran rápidamente en la segunda división meiótica y vamos a tener al final cuatro espermátidas, que son estas cuatro celulitas, que son haploides, o sea que como dijimos, tienen 23 cromosomas, no 46, porque no están divididos en pares, sino que están así como individuales, el cromosoma 1, el cromosoma 2 y así. Y estas espermátidas, si se dan cuenta, están unidas entre sí por unos puentes intercelulares, o sea, no son como células separadas del todo entre sí. Esto se va a separar, se va a madurar totalmente en la espermiogénesis que vamos a ver ahorita. La duración total de esta espermatogénesis son aproximadamente 74 días, o sea, es flash, es súper rápido. En las mujeres ya vemos que inician el nacimiento, que después se dan en la pubertad, que después, de hecho, nunca se termina totalmente meiosis 2 si no hay fecundación. Es un proceso bastante distinto. En la maduración, entonces, por un lado, este es un dato pues traumático, interesante. Los hombres tienen una producción diaria de 150 a 275 millones de espermatozoides, un montón. En cambio, las mujeres por ciclo menstrual solo maduran un folículo y también solo maduran un ovocito cada 28 días, cada aproximadamente un mes. La espermatogonia también tiene sus mejores amigas. Entonces, acá es súper importante tener en cuenta que la espermatogonia, o sea, la que todavía puede hacer mitosis, tiene su amiga, la célula de Sertoli, que para que se acuerden, pues Sertoli es la misma sustentacular, porque tienen S, entonces S, Sertoli y S de sustentacular, que básicamente dan soporte a estas células espermáticas y organizan de manera secuencial los procesos que se dan en el testículo. Y también generan prolongaciones que son la barrera hematotesticular. Esto es importante para que, por ejemplo, anticuerpos que viajan en la sangre o células sanguíneas, leucocitos, no ataquen estas espermátidas o estos precursores de los espermatozoides. Básicamente porque podrían reconocerlo como un objeto extraño y podrían atacarlo y no queremos que pase eso. Estas células de Sertoli tienen receptores de FSH. En cierto modo son como el equivalente masculino de las células de la granulosa. Tenemos por otro lado las células de Leydig o las células intersticiales, que para que se acuerden, o sea, yo me acuerdo así, Leydig tiene Y y por lo tanto se encarga como del lado Y, como el cromosoma Y de los hombres. Estas se encargan de producir testosterona, o sea, como lo más masculino de, el cuerpo de los hombres. Y estas células de Leydig tienen receptores de LH, o sea, en cierto modo son como el equivalente de las células de la teca en las mujeres. Y bueno, acá listo esto. Y ahora vamos a llegar a la espermiogénesis, que es el mismo proceso de metamorfosis espermátida. Nadie nunca lo llama así metamorfosis, o sea, yo nunca lo he escuchado de esta forma, pero eso es otro nombre que aparece en los libros. El nombre clásico, por así decirlo, es espermiogénesis, que es la especialización de las espermátidas, o sea, estos que parecen como renacuajos, espérenme, devuelvo. Ay, estos que parecen como renacuajos a espermatozoides como tal. Y acá hay un montón de procesos de maduración, o sea, ya no hay meiosis, sino que se maduran las células que ya se formaron. Por un lado se reduce el tamaño del núcleo, entonces acá vemos cómo iniciamos de esta forma, bueno, como acá, y terminamos de esta forma, entonces como hay una condensación del material, también cromosómico, el citoplasma se aleja y se hace hacia estos lados, se forma el acrosoma, que es súper importante porque va a permitir la fecundación del ovocito. Acá también es importante que se pierdan los puentes intercelulares, o sea, ya cada espermatozoide es un hito solo que viaja por su vida solo. Crece el flagelo, obviamente acá vemos cómo tiene la colita, acá no tenía cola, acá sí, y las mitocondrias se organizan hacia la porción proximal del flagelo, o sea, por acá.
y son importantes para que se forme mucho ATP que nos va a permitir el movimiento del flagelo para que precisamente este espermatozoide se mueva en todo su proceso, tanto en el sistema genital del hombre como en el sistema genital de la mujer una vez llegue para prepararse para la fecundación. Ahora tenemos la última parte de la tutoría, que por lo visto, uy, no, ya llevamos harto tiempo. Bueno, voy a darles el ejemplo y la actividad queda para que me la muestren después. Otra vez me dice que es inestable. Pues me dicen si se me traba o lo que sea, quedo súper pendiente. Esta es, bueno, ya vimos que el primer paso es la migración de las células germinales primordiales, que son células madre, que van a dar lugar a los gametos. Pero esta migración puede salir mal, o sea, puede que estas células no lleguen a las gónadas, que es donde deben madurar. Primero, tengo que hacerles el disclaimer, como les dije ahorita más temprano, va a haber imágenes explícitas, entonces, pues, pendientes. Y quiero que me digan qué es lo que estamos viendo aquí. ¿Qué creen que es? O sea, ¿qué pasó mal? Pendiente, pueden decirme no tengo ni idea, o pueden decirme cualquier cosa que se les ocurra. Quiero saber. Ni idea, no sabemos qué está pasando o no me están escuchando. Díganme porfis. Así sea, pues que me están escuchando. Ni idea qué pasa. Bueno, no importa. Pero gracias por decirme. En este caso, estamos viendo dos teratomas bastante, mm, pues, impactantes. Este es un teratoma sacrococcigio, entonces, pues acá podemos ver que estas son las piernas del feto y esta es la región del sacro y del coxis. Y acá tenemos, ay, se me hace súper horrible, o sea, pobre niño, un teratoma en la región orofaringea, o sea, como por acá. ¿Qué ocurrió? Por un lado, bueno, un teratoma que es un tumor de células diferenciadas. Entonces, en estos tumores podemos encontrar músculo, podemos encontrar huesos, se pueden encontrar pelos, se pueden encontrar dientes, o sea, un montón de cosas un poco traumáticas. ¿Por qué ocurre? Puede ser porque estas células germinales primordiales se extraviaron en su migración, o sea, no supieron a dónde ir, hubo problemas en la señalización molecular y se alojaron en lugares donde no debían, fuera de las gónadas. Se desarrollaron totalmente en estos lados y formaron estos teratomas. Y pues seguramente estos niños no puedan vivir así. Este niño no sé si con cirugía, este niño no creo, pero esa es una aplicación de qué puede ocurrir mal en este proceso de migración. Acá tienen el link para el H5P, yo creo que por cuestiones de tiempo, porque todos estamos cansados. Se los dejo, ese lo hice yo con mucho cariño para ustedes. Y pues el que haga primero el H5P, el que me envíe de primer lugar, la constancia de que lo hizo, les doy un premio mañana, o pues cuando me lo envíen, les doy unos dulcecitos. Y listo, eso fue todo por esta tutoría. Espero que les haya quedado un poco más claro